Bueno, yo creo que Tucumán, una provincia muy pobre, una provincia muy rica, el Jardín de la República, con una pobreza, el cielo de los ingenios y demás. Yo creo que eso se ha extendido a todo el país. Podríamos hacer, creo que hay proyectos, más ya hay proyectos que se llaman así, Argentina Arde, ¿verdad? Fue un objetivo político de manifestar el dolor que nos producía la miseria con la que vivía gran parte de los que habían sido echados de los ingenios. Y ahí nació, fue naciendo poco a poco la idea de hacer una obra más importante. ¿Cuál sería esa obra? Conversábamos entre nosotros y decíamos, bueno, representar el lugar más pobre o de mayor conflicto del país. Y ese lugar más pobre y de mayor conflicto era Tucumán. Y entonces, bueno, sí, pero ¿cuál sería la acción? ¿Cuál sería el título? Y empezamos a barajar nombres. Tucumán, muy bien, Tucumán tiene que ser el título, pero Tucumán, ¿qué? Tucumán grita, Tucumán habla, Tucumán se revela, y yo dije Tucumán arde. Y ahí quedó el título, fue bueno. Lo que a nosotros nos interesaba era como generar digamos, una acción de contrainformación en los medios, poniendo el tema en los medios. Es decir, el tema era el conflicto social que estaba viviendo Tucumán, y que eso era lo que el gobierno mismo acallaba y el gobierno mismo tapaba. Y por eso Tucumán Arde se centró en Tucumán, porque era uno de los puntos del programa de emergencia de la CGT de los argentinos, denunciar la situación crítica que se estaba viviendo en el norte argentino a partir del cierre de la clausura de 20 ingenios azucareros, y en ese contexto que Tucumán era una especie como de prueba piloto del modelo neoliberal que después se impondría en todo el país, la CGT estaba haciendo mucho énfasis en denunciar esta situación, ¿sí? Por eso los artistas adoptan la cuestión de Tucumán y deciden trabajar en lo que ellos definen como una obra de contrainformación. El proceso de Tucumán Arde apela a una nueva forma de hacer arte, colectiva y anónima, y en busca de un nuevo público ajeno a la élite del campo artístico. La búsqueda de connotaciones concretas se traduce en la opción por un registro documental y el predominio de la dimensión informativa sobre la estética. El cartel político, la presentación directa de testimonios, la imagen fílmica o fotográfica se presentan como las nuevas herramientas de trabajo. Porque el artista, al meterse en eso, tiene que generar un nuevo método y rompe con lo que él venía. O sea, las vanguardias se fundan en una crítica del lenguaje que manejan con los elementos del propio lenguaje. O sea, el elemento propio del lenguaje del arte visual, en este caso, es la pincelada y el artista. Sin eso bueno, en el caso de Tucumán Arde, los artistas. Y la pincelada fue totalmente modificada por algo que la criticaba. Los artistas salimos de nuestro atelier, nos fuimos no a aire pleno como hacían los de impresionistas, nos fuimos al foco del problema. Viajamos a Tucumán, nos reunimos en los museos con las autoridades como pantalla para realizar esa investigación en el propio cañaveral, en los ingenios cerrados, con la represión. Ahí se montó una especie de disfraz de artistas que vienen a conocer una provincia para hacer una muestra en el Museo de Bellas Artes o X razones, paralelo a pintadas en las paredes con el logo de Tucumán Arde. Imagínense que una cámara fotográfica
voy a decir, me arriesgaría a decir que era Voigtlander, una camarita 8 milímetros que yo tenía, que había comprado porque se me había ocurrido de chico, quería practicar hacer dibujitos animados, unos grabadores de esos que eran con botones, ¿verdad? Quiero decir, no había un equipamiento técnico fabuloso, al contrario, era casi, también eso tenía que ver con algún tipo de clandestinidad, ¿verdad? No había ningún despliegue técnico, no había nada de llamar la atención, ¿no? Entonces se grabaron reportajes, se sacaron fotografías, se filmaron esas pequeñas peliculitas que además eran mudas, por otro lado no tenían sonido, y todo ese bagaje de información se decidió exponerlo en lo que en aquel momento era la CGT de los argentinos. Hicimos como una apropiación de toda la casa, una casa antigua. No hubo como un sentido esteticista de poner todo ese material para informar y para dar a conocer al público qué era lo que estaba pasando, sino que lo que intentábamos era generar como un shock de sobreinformación. Y de alguna manera también estaba involucrado el público, porque tenías que ir recorriendo la casa por los distintos lugares. Es decir, se apagaban las luces cada tantos minutos, que según la estadística moría un niño en Tucumán, se servía café amargo, y fundamentalmente me parece que lo destacable, o el recuerdo que yo tengo, yo tenía 19 años en ese momento, el recuerdo que yo tengo es la masividad del público. Y el público, para mí entender, o para lo que yo recuerdo, no solamente iba a ver, iba a participar, iba a discutir. Acá duró más o menos una semana, 10 días, y después la muestra, todo el material se lleva a Buenos Aires, y en la CGT de los argentinos de allá dura apenas, creo que un par de horas, una tarde, porque después hay una presión, digamos, desde la misma CGT para levantarlo, porque a su vez son presionados por los servicios, ¿no? Yo creo que lo interesante de Tucumán Arde es que era un punto más de reunión para que los estudiantes, Rosario, la gente, se reuniera a discutir este tema. Se creaban grandes charlas, grandes discusiones de este tema. Es decir, Tucumán Arde, por supuesto, no estaba destinado a permanecer ni a quedar. Esas fotos eran fotos que se rompían, o fotos que se destruían, o qué sé yo qué. Es decir, esos papeles se pisoteaban, se rompían, había que despegarlo. La muestra fue llevada después a Buenos Aires, a la CGT de Paseo Colón, y a los 2 días, o al día o a los 2 días, la policía la clausuró y no quedó prácticamente nada. Los movimientos de vanguardia son en realidad las vanguardias en movimiento. El intento del arte por rebelarse contra el poder y transformarlo consagrado. Y por eso cuando el arte se mueve, la fricción produce chispas. Las telas se encienden y el calor es tan fuerte que los marcos se queman. Lo que arde es algo que está cambiando. Las llamas se pueden ver desde Tucumán.